buenos días a todos y todas. Me voy a presentar, soy Mariano Laseras, soy actor, director de teatro y también escritor de obras de teatro y pues ocasionalmente escritor de libros, como ha surgido precisamente en esta ocasión. Quiero hablaros sobre todo de un libro que he escrito recientemente, que se acaba de publicar recientemente, que es Las Palabras Olvidadas, que es una antología de literatura escrita por mujeres desde los orígenes de la escritura hasta finales de la Edad Media, hasta el siglo XV, ¿de acuerdo? ¿Cómo sucede esto? Pues de alguna manera el libro o se sucede después de un espectáculo que creé precisamente a mujeres escritoras. Hace aproximadamente 4 años surge la posibilidad de crear este espectáculo, empiezo a documentarme, pero justo en aquel momento sucede algo terrible, de lo que todo el mundo nos acordaremos seguramente, que es la pandemia, lo cual hace que la gente de mi profesión tengamos que recluirnos en nuestras casas, que no podamos trabajar, pero a la vez, por otro lado, lo que nos permite, o en mi caso por lo menos, es tener mucho tiempo para documentarme, para trabajar en torno a ese espectáculo que quería crear sobre mujeres escritoras. Rápidamente empiezo a darme cuenta de que es un mundo muy amplio, del que prácticamente no se ha hablado nunca, y empiezo a tener tantísima documentación que sintetizarla en 1 hora y cuarto, que aproximadamente duraba el espectáculo, pues era muy poco. Entonces es cuando surge la idea precisamente de hacer este libro en el que, para que os hagáis una idea, si el espectáculo reúne a 30 escritoras, en el libro hay más de 200 escritoras que vivieron desde los orígenes de la escritura, como digo, hace 4.000 años hasta finales de la Edad Media. No solo hay escritoras occidentales, que es algo a lo que también podríamos llegar a pensar, sino que también hay chinas, hay indias, hay japonesas, es decir, que un poco el afán ha sido conocer escritoras de todo el mundo. ¿Por qué escribo este libro? Pues básicamente porque no había un libro así. Es decir, por desgracia, si hubiese encontrado un libro de estas características, me habría ahorrado muchísimo trabajo, y entre ese mucho trabajo el de escribir un libro de estas características. Así que, bueno, fue una aventura muy apasionante. Yo siempre lo defino como un viaje que me llevó a descubrir a muchas de estas escritoras, por países muy diferentes, por culturas muy distintas, y es un poco lo que también he tratado de reflejar en este libro. ¿Por qué tal vez no se han escrito libros así? Bueno, pues porque, por desgracia, la mujer, a lo largo de la historia, ha sido silenciada. La sumisión era algo habitual en las mujeres, quien se aventuraba a escribir, pues conllevaba ciertos riesgos, entre ellos pues, el posible desprestigio social y moral, y porque, como decían muchos sabios, la modestia y el silencio eran las cualidades que debían adornar a las mujeres. Así que una mujer se aventurase a escribir, pues era terrible, y se exponía a muchos riesgos, ¿no? Y eso lo vais a ver. Os voy a poner algún pequeño ejemplo para que veáis a qué me refiero. Por ejemplo, el famoso filósofo Aristóteles dice: el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. O Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que dice: cuando nace una mujer es porque el semen es débil, porque el material del útero es inadecuado, o por la influencia de factores externos como los vientos del sur, que hacen que la atmósfera sea húmeda. En definitiva, el nacimiento de una mujer se trata de un accidente. Pero tampoco tenemos que remontarnos tanto tiempo, porque a principios del siglo XX había científicos que seguían defendiendo que la mujer era inferior tanto física como intelectualmente al hombre. Y en los años 30, en el Congreso de los Diputados, aquí en las Cortes Españolas, se debatía si la mujer podía votar o no, y un diputado socialista, Roberto Sánchez Novoa, defendía que las mujeres no podían votar por esta misma razón, porque se consideraban intelectuales. Y este hombre hizo un tratado que defendía que la mujer era inferior por naturaleza al hombre. O sea, estamos hablando de los años 30 del siglo pasado.
Así que imaginaros, si eso sucede en los años 30 del siglo pasado, ¿qué sería en la Edad Media? Que es cuando de alguna manera vamos a hablar ahora. Mucha gente cuando piensa en la Edad Media se imagina una época oscura, donde había muchas epidemias de peste, donde parece que todo estaba gobernado por las guerras y demás, pero se olvidan de que en la Edad Media también hubo luz. Siempre se ha definido la Edad Media como la Edad Oscura, sin embargo hubo luz. ¿Y quién arrojó mucha luz a esta Edad Media? Sobre todo las mujeres. Ellas fueron las que con su escritura arrojaron, como digo, muchísima luz. Por eso, a mí en mi libro me gusta definirlas como luciérnagas en una edad oscura. Y entre estas mujeres, desde luego, están las místicas. Las mujeres místicas, es decir, las que se consagran de alguna manera a Dios, las que a través de su espiritualidad quieren alcanzar a Dios. ¿Por qué son sobre todo mujeres místicas? Porque los conventos daban cabida a que las mujeres se pudieran desarrollar intelectualmente. Por ejemplo, muchas mujeres contaban con algo que incluso ni siquiera la propia escritora Virginia Woolf contaba en su vida, que es como una celda. Algo tan sencillo como una celda, un espacio donde tener intimidad y donde poder tener tiempo para escribir, era algo con lo que no contaban otras muchas mujeres, pero además podían educarse. Entonces, muchas de estas mujeres, de alguna manera, tienen esa posibilidad, las que ingresan en conventos. Claro, normalmente las mujeres que ingresan en conventos son mujeres con alto poder adquisitivo, mujeres nobles. ¿Por qué? Porque tenían que pagar una dote. Si tú no estabas capacitada para pagar una dote, desde luego no tenías ninguna posibilidad de entrar en un convento. Entre estas mujeres, por ejemplo, encontramos a Casia. Casia es una mujer que vive en el siglo IX, ella nace y vive en Constantinopla, y es una mujer fascinante. Ella funda un convento, el de esa abadesa, y sobre todo allí lo que hace es escribir sentencias y criticar los vicios y defectos de la sociedad de su época, pero a la vez propone una serie de actitudes virtuosas que han de guiarnos. Y entre esas actitudes virtuosas utiliza una serie de sentencias como las que ahora vais a escuchar y que nos va a recitar Conchi. La sagacidad de un niño es la cordura de un anciano. Hoy en el mundo y mañana en las escrituras. El recuerdo de la muerte es útil para la vida. Cuando tengas días felices, espera también una desgracia. Y cuando caigas en desgracia, aguanta valerosamente. Si quieres amar y ser amado eternamente, aléjate de los calumniadores y de los mentirosos. Bueno, sobre todo, muchos de estos textos en ocasiones son moralizantes, no tienen un carácter didáctico, digamos. Otra cosa que podría sorprender que ocurre en los conventos es que hay muchas mujeres que escriben, escribas, o iluminadoras. Por ejemplo, esto es una cosa muy curiosa, es Rada de Landsberg, es abadesa de un convento en el que bueno, hacen unas iluminaciones que son muy avanzadas para la época, y en las que incluso, pero os voy a poner una cosa muy curiosa, se retrata la propia Rada, como veis aquí, junto al resto de las miembros del convento. Estamos hablando de una época en que lo normal era ser anónimo, y sin embargo estas monjas se retratan en estos textos. Ella, a través de estas iluminaciones, de estos retratos, pues retrata también un poco lo que es la vida cotidiana de la época, ¿no? Y aparte de hablar sobre matemáticas, sobre filosofía y demás. O por ejemplo nos encontramos con otra... Bueno, todo esto es de un libro que se llama El Jardín de las Delicias, precisamente, de Rada de Landsberg. Y por ejemplo nos encontramos también con esta otra iluminadora que es Ende, que es la primera pintora que se conoce europea, y era hispana. Ella nació aquí en tierras... ella escribía en el monasterio de Santa María de Tavara, que está en tierras extremeñas, aunque su obra más conocida es El Beato de Girona. No es que lo creara en Girona, sino que este beato fue llevado a esta ciudad. Y bueno, fue muy avanzado también para la época, porque de alguna manera se anticipa
remonta un poco al arte románico. Y claro, ¿por qué era tan importante este trabajo? Pues porque muchas veces se educaba a través de imágenes. Había mucho analfabetismo y entonces la manera en que la gente tenía de aprender era a través precisamente de imágenes. Imágenes muy poderosas, imágenes como esta, ¿no? Que hablan, por ejemplo, del juicio final, en el que se ven monstruos y demás, ¿no? Y esto va a ser muy importante por lo que luego vamos a ver en el caso de Margarita de Oin, de la Cartuja, de la que hablaremos, en la que en sus textos las imágenes tienen mucha importancia. Un poco para que lo veáis, ¿no? Bueno, pues ya vemos que hemos conocido el caso de Casia como educadora, de monjas que lo que hacen es iluminar o escribir, y por ejemplo también nos encontramos mujeres que entran a los conventos pero que escriben, por ejemplo, del amor humano, y ese es el caso, por ejemplo, de Eloísa. Eloísa es una de las mujeres más sabias de su tiempo, vivió en el siglo XI, y esta mujer se enamora de su maestro, Abelardo, con solo 17 años, y bueno, pues surge ahí un amor muy pasional, ella se queda embarazada, tienen que huir, finalmente se casan, pero Abelardo, como es un maestro cristiano, no es una especie de profeta, pues de alguna manera le pide que se recluya en un convento. Y ahí es donde empieza el drama precisamente de Eloísa. Y Eloísa lo que hace es escribir una serie de cartas de amor a Abelardo. Entre estas cartas de amor podéis escuchar, por ejemplo, esta, que nos va a recitar ahora Present. ¿Qué puedo esperar ahora que te he perdido? ¿Para qué proseguir este viaje terrenal del cual tú eres mi único sostén? A donde quiera que mire, reaparecen aquellos dulces y añorados deleites y despiertan otra vez mis vanos deseos. Lejos de gemir por las faltas que cometí, pienso, suspirando, en aquellas que ya no cometeré más. Procuro cuando menos ocultar mi caída. Las vírgenes que confiaste a mi cuidado admiran mi virtud, pero si sus ojos penetrasen a lo más íntimo de mi corazón, ¿qué cosas no descubrirían? Allí verían amotinadas mis pasiones, y que yo, gobernándolas a ellas, no puedo gobernarme a mí misma. Con un corazón henchido de amor hacia un hombre, las exhorto a que amen a Dios solamente. Estoy privada de tu presencia. Ofréceme, al menos con tus escritos, una carta que sería bien fácil, la dulzura de tu imagen. ¿Cómo podría encontrar generosidad en tus actos cuando eres avaro en las palabras? Veis, ¿no? Eloísa pide, aunque sean palabras, ¿no?, de consuelo, ¿no?, algo que le diga a Abelardo. Y Abelardo, curiosamente, lo que le dice es que piense en Dios. No le dice que piense en él, sino en Dios. Otro ejemplo fascinante de literatura conventual es el de Hildegarda von Bingen, ¿no? Bueno, a mi modo de ver, es la Leonardo da Vinci de la Edad Media. Esta mujer es impresionante. No solo era una mística, sino que también escribía filosofía, tratados de medicina natural, pero es que además componía música. Sus obras han sido interpretadas por algunas de las mejores orquestas del mundo. Es que además iluminaba, se cree, sus propias obras, pero es que además creó un lenguaje universal y por eso es patrona de los esperantistas. Es decir, es una mujer fascinante donde las haya. Y Hildegarda, desde muy joven, empieza a experimentar visiones, algo muy propio de las místicas, ¿no? Desde muy joven, como digo, de niña. Y esas visiones se empiezan a acrecentar a partir de los 40 años, cuando empieza a ver una luz brillante. Una luz brillante que le dice que tiene que escribir en torno a esas visiones. Y que, por ejemplo, describe de esta manera. No oigo estas cosas ni con los oídos corporales, ni con los pensamientos de mi corazón. Ni percibo nada por el encuentro de mis 5 sentidos, sino en el alma, con los ojos bien abiertos, tanto de día como de noche. Y nunca he sufrido la ausencia que provoca el éxtasis. Una cosa bastante común en muchas escritoras de la Edad Media es que, claro, tenéis que entender que las mujeres no podían escribir.
Entonces, las que se atreven a hacerlo piden disculpas por ello, piden disculpas por su capacidad intelectual, o muchas veces incluso se escudan en Dios, que es Dios quien de alguna manera les indica que tienen que escribir. Y vais a ver un ejemplo muy claro precisamente en Hildegarda de cómo se defiende ante los posibles ataques por parte precisamente de la Iglesia, ¿no?, que pueda tener. El alma es de fuego. No, Es- la amenaza. Que no se explique. No, pero la amenaza no es. Bueno, ¿entiendes? Que nadie se arriesgue a cambiar una sola palabra de esta escritura, ni aumentándola ni disminuyéndola, para no ser borrado del libro de la vida y de toda beatitud existente bajo el sol, con la única salvedad de añadir explicaciones a las palabras y las frases que han sido pronunciadas con sencillez por inspiración del Espíritu Santo. Quien intentare hacer de otro modo, sepa que peca contra el Espíritu Santo, y este pecado no le será perdonado ni aquí ni en el más allá. De alguna manera, eso, lo que ella plantea es que quien la ataque estará atacando a Dios. Luego ya veréis por qué sucede esto, ¿no? Esta mujer, por ejemplo, describe de manera fascinante el cuerpo humano, y lo hace, ahora sí, de esta manera. El alma es de fuego, es ventosa, húmeda y posee todo el corazón del hombre. El hígado da calor al corazón, los pulmones lo protegen y el estómago es un receptáculo interior para recibir los alimentos. El corazón tiene la propiedad del conocimiento, el hígado la sensibilidad, los pulmones el empuje y el camino del raciocinio. Los ojos son los caminos del hombre y la nariz su sabiduría. Pero incluso habla sin tapujos del sexo. Así define, por ejemplo, la concepción. Cuando el semen cae en su lugar, entonces la sangre de la mujer lo recibe con voluntad de amor y lo atrae a su interior como una aspiración que recoge algo. Y así la sangre de la mujer se mezcla con el semen del hombre y se hace una sola sangre. A partir de esta sangre mezclada, la carne de esta mujer se ve favorecida, crece y aumenta. Así la mujer es una carne con él y de él. En una época en la que no había dalsis, paracetamoles, ibuprofenos, antibióticos, pues claro, la gente recurría sobre todo a remedios naturales. Y Hildegarda von Bingen lo que hace precisamente es recopilar muchos de estos remedios, ¿no?, muchas propiedades de la medicina natural. Por ejemplo, así dicen que podemos prevenir la pérdida de memoria. El hombre que es olvidadizo contra su voluntad, que recoja ortiga, la machaque y extraiga su savia, y luego añada un poco de aceite de oliva, y cuando vaya a dormir, embadurne el pecho y las sienes con esto, y así a menudo le serán disminuidos los olvidos. Y por último, algo que seguramente os va a sorprender, pero así define ella en el siglo XI lo que hay que hacer para hacerse un examen de A su grado de salud y enfermedad, la orina de un enfermo se ha de recoger nada más despertar, después de dormir, porque en este momento la orina corresponde al estado del enfermo y tiene la coloración exacta. Bueno, ya vamos ya con las místicas, ¿no? Bueno, me gustaría que esto no fuera un monólogo. ¿Qué pensáis que significa misticismo? ¿Qué es lo que se pretende con el misticismo? ¿Eh? ¿Acercarse? Hacer callar a los demás, misticismo. Acercarse a la iglesia, Recogimiento, acercarse a la iglesia, acercarse a la iglesia, Profundizar en el espíritu, en los pensamientos, profundizar en los... en los cotidianos. ¿Tú qué querías decir, Yolanda? ¿Qué? Oye, Yolanda, perdón, Elena. bueno, sí, aparte de lo que he oído, pues también
conexión directa con la esencia última y tu naturaleza última. Un poco de estas dos cosas últimas sobre todo. Sí, porque sobre todo es conexión con Dios, con nuestros dioses, ¿no? Sobre todo es espiritualidad, ¿no? Es lo que Octavio Paz define como pasar al más allá, ¿no? A ir hacia lo sagrado, ¿no? Claro, el misticismo, se puede entender el misticismo cristiano. Por ejemplo, un referente muy claro es Santa Teresa de Jesús o Fray Luis de León. Pero claro, ¿solo hubo místicas cristianas? No. También hubo, por ejemplo, árabes en la Edad Media. Les voy a poner un ejemplo de una escritora sufí. El sufismo, de alguna manera, es precisamente la rama del Islam más mística. Bueno, pues esta mujer escribe en el siglo VIII, Rabia se llama, esto que a ver si a alguien le suena. Espejismo tras espejismo, errando voy de desierto en desierto, como si fuera yo en la lontananza o en el horizonte un eco serrano. Mi día siempre abrasado por el sol tan implacable e incendiario. Mi noche oscura va como si la niebla fuera la muerte, negror horrible. Ay de mí cuando me despierto sin despertar de mí y en mí. Y si me anochezco, ay de mí, se me torna vacío todo deseo. No tengo, salvo tú, Dios, quien cobije o alivie mi pena. ¿Os suena algo de lo que he dicho? ¿El qué os ha sonado? San Juan de la Cruz y Santa Teresa, ¿no? Es decir, mi noche oscura y ay de mí cuando me despierto sin despertar de mí y en mí, nos puede recordar a vivo sin vivir en mí, ¿no? Pues esta mujer escribe pues casi 500, no, que digo yo, 500 más, 600 o 700 años antes este texto. Yo muchas veces me pregunto, en el libro hago esa reflexión, si realmente Santa Teresa o Fray Luis de León, por ejemplo, pudieron leer a esta escritora mística musulmana, porque es sorprendente las similitudes que hay entre unos y otros, ¿no? O parece que realmente los místicos cuando escriben muchas veces lo hacen de manera parecida o utilizan imágenes muy parecidas, ¿no? Pero este caso es muy evidente. Vamos con las beguinas. ¿Habéis oído hablar de las beguinas? Sí. Algunas sí, afortunadamente. Bueno, se van a poner de moda enseguida, ¿eh? Porque van a hacer ahora una serie precisamente sobre las beguinas. Las beguinas son unas mujeres fascinantes en la Edad Media. Estas mujeres, bueno, para entenderlas hay que entender un poco qué sucede en la Edad Media. En la Edad Media hay muchas guerras, sí, mueren muchísimos hombres, entonces hay muchas viudas. ¿Y eso qué significa? Que muchas mujeres se quedan solas y tienen que ganarse la vida como buenamente, ¿verdad? Entonces, en las ciudades empieza a suceder un fenómeno que es que muchas mujeres empiezan a trabajar. Pero también hay muchas mujeres viudas o muchas mujeres que ni siquiera pueden casarse, por la misma razón, porque hay escasez de hombres. Entonces, muchas también buscan refugio en los conventos. Pero ¿qué pasa? Que muchas no pueden acceder a los conventos, por lo que os he dicho antes, porque no tienen dinero para pagar la dote. Sin embargo, las beguinas sí que admiten que las mujeres pobres puedan entrar en sus comunidades. Las beguinas además se oponen a la Iglesia Católica, van contra ella. ¿Por qué? Pues sobre todo porque no defiende los derechos de las mujeres y porque la consideran corrupta en aquella época. Estas mujeres hacen una importantísima labor social en las ciudades, porque sobre todo, por ejemplo, cuidan enfermos, fundamentalmente leprosos, ancianos, niños, educan a niñas abandonadas, recogen prostitutas y sobre todo también hacen una cosa, que es enterrar a los muertos. Por eso se les llama también hermanas del alma. Estas mujeres, como la rama de los hombres, que son los vegardos, porque también dentro de las beguinas están los vegardos, se encargan muchas veces de preparar a los muertos para ir hacia el más allá y acompañarlos, ¿no?, en el momento del entierro. Como digo, hacen una importantísima labor social. Pero su oposición a la Iglesia, bueno, por ejemplo, también crean pues cosas muy parecidas a esta cartuja. Ellas crean los llamados beguinajes, que son microciudades dentro de las ciudades, en las que cuentan con su iglesia, con su hospital, es decir, que hacen su vida dentro de estos espacios, pero nunca son ajenas a la vida que se desarrolla en la ciudad. De hecho, por ejemplo, ellas
a diferencia de otras órdenes religiosas, no están sometidas a ningún tipo de orden, para la redundancia. O sea, no se someten a ningún dictado de la Iglesia, de alguna manera. Entre estas beguinas, por ejemplo, encontramos a Jadwiga y Amberes, que tal vez sea la más famosa de las beguinas, ¿no? Pero antes vamos a escuchar lo que escribió una monja beguina, para que os hagáis un poco una idea de lo que pensaba. Y me parece que ilustra bastante bien su pensamiento. Para eso vamos a escuchar a Reyes de Alemania. Vosotros decís, Nosotras hacemos, vosotros aprendéis, nosotras tomamos, vosotros masticáis, nosotras tragamos, vosotros comerciáis, nosotras compramos, vosotros ilumináis, nosotras ardemos, vosotros creéis, nosotras sabemos, vosotros pedís, nosotras tomamos, vosotros buscáis. nosotras encontramos. Bueno, pues como os he dicho, vamos a escuchar ahora a Jadwiga y Amberes, ¿no? Esta vez la más famosa de las escritoras beguinas, y habla del amor. Quien sea cristiano, pues podrá encontrar en estas palabras de amor a Dios o ser dirigidas a Dios. Pero si nos abstraemos completamente y pensamos en el amor como tal, veréis que estas palabras nos sirven perfectamente. Los caminos de amor son inauditos, como bien sabe quien pretende seguirlos. Turban de repente el corazón resuelto. El que ama no puede encontrar constancia. Aquel a quien amor toca en el fondo del alma conocerá muchas horas de desolación sin nombre. Tan pronto ardiente, tan pronto frío, tan pronto tímido, tan pronto audaz, tan pronto gracioso, tan pronto terrible, próximo ahora, lejano después. Tan pronto humillado, tan pronto exaltado, oculto ahora, revelado después. Tan pronto ligero, tan pronto pesado, en la dulce paz, en la fusión de angustia, dando y recibiendo. Esta es la vida de aquellos que se pierden en los caminos del amor. Claro, hubo beguinas que fueron perseguidas por la Iglesia, y de hecho algunas acabaron siendo quemadas en la hoguera. Es el caso, por ejemplo, de Margarita Pobet, ¿no? Una mujer que vive a caballo entre los siglos XIII y XIV, y que, ¿por qué fue quemada en la hoguera? Pues por negarse a renunciar a los principios, a las ideas que planteaba en su libro El espejo de las almas simples. Ella fue llevada ante el Tribunal de la Santa Inquisición y se le pidió que renegara de sus ideas. Lo que los inquisidores obtuvieron como respuesta fue el silencio de esta mujer. O sea, se negó a hablar ante alguien que consideraba que no tenía ningún derecho a interpelarle y a cuestionar lo que ella pensaba, ¿no? Y es que las beguinas, como otras muchas místicas, lo que se plantean en la Edad Media es que quieren encontrarse con Dios directamente, sin intermediarios de ningún tipo. Eso es un poco la dinámica igual en muchas de estas mujeres. Y el caso de Margarita Pobet es así. Por ejemplo, ella, fijaros lo que escribe en su libro El espejo de las almas simples. El que es lo que cree, lo que de verdad. Pero quien cree lo que él no es, no vive lo que cree. Y este no lo cree de verdad. Pues la verdad del creer consiste en ser lo que se cree. Y aquel que esto cree, esto es. Claro, Margarita fue quemada en la hoguera junto a su libro. Simbólicamente su libro también fue quemado. A ella se le pidió, por así y por pasiva, que dejara de predicar las ideas que exponía en su libro y acabó quemada en la hoguera y su libro. Y curiosamente sucedió lo que muchas veces ocurre cuando tratamos de aniquilar algo que nos molesta. Que de repente su fama creció como la espuma. Y el libro, ¿no? El espejo de las almas simples, llegó a toda Europa. O sea, incluso la reina Isabela Católica guardaba un libro de Margarita Pobet, ¿no? O sea que es un personaje fascinante, ¿no? Hubo otras también, por ejemplo, como Matilde de Magdeburgo. Esta mujer
es curioso porque si leéis, cuando escuchéis ahora este texto, tal vez penséis que pueda ser literatura erótica, o pensad en literatura erótica, ¿vale? Vamos a Begoña, ¿vale? A leer la materia del Magdeburgo. Si brillo, tú resplandeces. Si fluyo, te desbordas. Si suspiras, atraes mi divino corazón. Si lloras por mí, te tendré entre mis brazos. En amarme, los dos somos uno y en esa unión nada puede separarnos. Solo un delicioso anhelo habita entre ambos. Pues esta mujer utiliza la literatura erótica, la poesía erótica, para hablar precisamente de su relación con Dios. Y es que, por ejemplo, un pensador cristiano de época muy reciente, Franz von Balthasar, dice que desde que el cristianismo, la religión cristiana, abandonó la erótica del Cantar de los Cantares, pues que de alguna manera ha perdido una gran oportunidad. Porque, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del Cantar de los Cantares, ya sabéis que es uno de los libros que forma parte de la Biblia, que se cree, además, curiosamente, que fue escrito por mujeres. Se cree que este libro solo puede ser escrito por una o varias mujeres. Y es un compendio de literatura erótica. Bueno, pues de alguna manera Matete de Magdeburgo recoge ese espíritu del Cantar de los Cantares para hablar de su relación con Dios. Y por último, bueno, os voy a ir pasando, os voy a poner solo un pequeño ejemplo de una mujer muy curiosa que es Marguerite Kempe. Es para que penséis que no todas las místicas es como nos las podríamos imaginar. Esta mujer estaba casada, tenía 14 hijos, era maestra cervecera, venidamente, y era una incansable viajera. Y a pesar de eso, es una de las místicas más importantes de la Inglaterra de la Edad Media. Bueno, esta mujer es impresionante. Muchas veces fue tachada de farsante, y conoció además a otra mística muy famosa que es Juliana de Norwich, ¿no? Pero esta mujer, por ejemplo, hizo el Camino de Santiago, ella sola. Pero es que viajó a Jerusalén sola, a Roma. Bueno, hay cantidad de historias que ella misma relata, porque en realidad su obra es un relato autobiográfico. Y además también es una cosa interesante porque ella no escribe, ella dicta. Es decir, hay un escriba que se encarga de transcribir lo que ella le cuenta. Y esto también es algo que también es bastante habitual en otras escritoras, como no sé si habéis oído hablar de Ángela de Foligno, por ejemplo, que es una de las más famosas místicas, en este caso italiana, que también hace lo mismo. De alguna manera su obra es al dictado. O Catalina de Siena, que tal vez también, igual también os suene, ¿no? Bueno, pues estas escritoras, como digo, no escriben, sino que dictan. Eso no significa que no sepan escribir, porque luego demuestran tener una grandísima cultura a través de sus textos. Bueno, como digo, Marguerite Kempe es impresionante y vamos a escuchar un texto que precisamente cuenta una de esas aventuras suyas cuando se dirigía precisamente a Aquisgrán, ¿vale? Así que, Conchi, ¿quieres? Pidió que le dejasen viajar en su grupo. ¿Por qué, señora?, dijo él. ¿No tienes a ningún hombre que vaya contigo? No, dijo ella. Mi ayudante me ha abandonado. Así que la recibieron en el grupo de los pobres. Y cada vez que llegaban a la ciudad, ella compraba su propia comida mientras ellos se dedicaban a mendigar. Cuando estaban a las afueras, sus compañeros se solían quitar la ropa y se sentaban desnudos juntos para espulgarse. La necesidad la obligaba a esperarlos e hizo que el viaje se prolongase más de lo debido. Temía quitarse la ropa como hacían sus acompañantes, pero al final, por andar cerca de ellos, se la acabaron pegando las púas, la mordieron y picaron terriblemente de día y de noche. Bueno, ya para acabar, pues vamos a hablar de Margarita de Hoy, ¿no? Esta mujer es una monja cartuja que vive a caballo entre los siglos XIII y XIV, porque claro, muchas veces nos imaginamos que solo había cartujos, pero es que también hubo cartujos, especialmente en la Edad Media. Lo que pasa es que es cierto que a partir del siglo XIV hay como una gran decadencia y deja de haber conventos de monjas cartujas, ¿no?
Además es muy curioso también porque muchas beguinas, cuando empiezan a ser perseguidas por la Iglesia Católica, se refugian en conventos, entre ellos cartujos. También las cartujas no viven como viven los cartujos, tal y como nos los imaginamos aquí, es decir, no tienen sus propias viviendas, sino que tienen celdas, viven en celdas, ¿no? Y eso sí, llevan una vida muy rigurosa como los hombres, ¿no? Cartujos. Bueno, pues esta mujer es muy interesante porque bueno, yo trato un poco de reflejarlo en el libro, cada escritora mística tiene su peculiaridad. Y esta mujer la tiene de manera especial porque ella no escribe lo que ve o lo que escucha, ¿no? Como otras muchas místicas, sino que ella escribe lo que lee escrito dentro de su propio cuerpo. Es decir, esta mujer habla de que se encuentra de repente un libro escrito dentro de su corazón, en una de sus visiones, y describe lo que está escrito ahí. Utilizan muchos ejemplos también, porque es una cosa bastante habitual en la época, ¿no? Recurrir a ejemplos, luego escucharemos algunos. Os he dicho que tenían dificultades para escribir estas mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, Margarita de Oink cuenta algo que es fascinante, y es que dice que si no hubiera escrito, se habría muerto. Muchas místicas pasan por un proceso de una enfermedad muy grave, y es cuando empiezan a tener visiones a raíz de esa enfermedad. Y en el caso de Margarita, ella dice que fue a raíz de una situación de encontrarse muy mal, muy grave, cuando empieza a experimentar también estas visiones, ¿no? Y ella cuenta esto, Begoña. Su corazón estaba tan lleno que no podía ni comer, ni beber, ni dormir, hasta el punto que se vio en gran debilidad y los médicos la creyeron cercana a la muerte. Pensó que si ella ponía aquellas cosas por escrito, tal y como nuestro Señor se las había puesto en el corazón, su corazón se sentiría aliviado. Si no lo hubiera escrito, habría muerto o se habría muerto. Bueno, y habla de disculpas, ¿no? Por ejemplo, dice, de lo que ella vio en el libro, solo puedo hablarte acerca de unas pocas cosas. Como no tengo ni la inteligencia que pueda concebirlas, ni las palabras que saben cómo referirlas. Por esta razón ruego a todos los que lean este escrito que no saquen la equivocada conclusión de que yo presumo de escribir esto, pues debéis pensar que no tengo sentido ni instrucción. Es una manera de protegerse, de escudarse, ¿no? Habla de que es ignorante y por tanto si escribe es porque Dios se lo pide. Hace una cosa también muy curiosa Margarita de Oink, y es que se desdobla, ¿no? Su personalidad. Está ella y está el yo. Está la ella y está el yo. Ella es la que experimenta las visiones. Y está yo, que es quien escribe, pero en realidad son una misma persona. Los estudiosos dicen que es una manera también de protegerse, que tuvo ella de protegerse, ¿no? O también hace referencia a que tal vez ella, se distanciaba y ella de alguna manera había alcanzado ese estado de felicidad absoluta y sin embargo el yo todavía no. Es como una especie de desdoblamiento. No os voy a liar porque es un poco, muchas veces muy complejo, ¿no? Vamos a escuchar ahora, por ejemplo, cómo define los infiernos. Y además lo hace de una manera bastante original para la época, ¿vale? Luego os contaré por qué. Vamos a escuchar a Presi. Sobre ellos caerán torturas tan pesadas como las lluvias del cielo. Las almohadas de sus lechos serán sapos y serpientes, sábanas y colchas de rojos carbones y ardientes llamas. Las cortinas en las que estarán envueltos, demonios horribles que estarán en su alrededor para atormentarlos mientras dure Dios. Esto es, sin fin. La comida que comerán será su llanto, dolor y lamento y crujir de dientes. Los bombos y violas que oigan será la tempestad tumultuosa y ríos que les penetrarán hasta el corazón. Allí tendrán túnicas y sombreros de pez negra y resina que estarán pegados a sus cuerpos, y cuando sus servidores se los saquen, les desvestirán con tanta maldad que les quitarán no solo la piel, sino también la carne y en muchos trozos hasta los huesos.
Este libro, bueno, lo recomiendo quien esté interesado en Margarita de hoy, que está escrito por Sergi Sancho, quien ha hecho un estudio sobre esta escritora, y defiende que cuando habla de los infiernos, en cierto modo está describiendo una celda de una de estas monjas cartujas, ¿no? Y que es una manera de aleccionar a aquellas que se desvíen del camino hacia Dios, ¿no? Así que por eso es también un poco lo que hablábamos antes de ese componente didáctico que tiene muchas veces estos escritos, ¿no? Vamos a escuchar ahora, por ejemplo, una de estas visiones, ¿no? Como ella parece una de estas visiones. Así que, Conchi, ¿quieres? Una luz muy gloriosa que se dividía en tres partes, así como en tres personas. De allí salía la verdadera sabiduría por la que todas las cosas han sido hechas y creadas. De allí salía una dulzura tan grande, una consolación tan grande, que los ángeles y las almas estaban tan saciados que no podían desear ninguna otra cosa. Bueno, ya para acabar, vamos a escuchar uno de estos ejemplos que cita Margarita de hoy, ¿no? Como os he dicho, es fascinante esta mujer, porque ella utiliza imágenes para describir lo que siente. O sea, como hacían precisamente las iluminadoras educan a través de imágenes. Ella, en sus textos, sobre todo, describe imágenes, para que a nosotros, a los lectores o lectoras, especialmente de la Edad Media, les resultara más fácil poder entender lo que decía, ¿no? Y esto es muy interesante, porque son palabras que se convierten en imágenes o imágenes que a su vez se convierten en palabras. Incluso, por ejemplo, describe colores, y esos colores se asocian, por ejemplo, a momentos determinados de la pasión de Cristo. Es fascinante, pero vais a ver, por ejemplo, un ejemplo muy claro en este sitio. ¿Veis? Le pareció estar en un lugar desierto donde no había nada excepto una gran montaña. Y al pie de la montaña un árbol muy maravilloso. En ese árbol había 5 ramas que estaban completamente secas y todas inclinadas hacia el suelo. Y en las hojas de la primera rama estaba escrito vista, en la segunda oído, en la tercera gusto, en la cuarta olfato y en la quinta tacto. En la cima del árbol había un redondel como si fuese el fondo de un tonel, tan grande que el árbol estaba enteramente cerrado por encima, de tal modo que ni el sol ni el rocío podían alcanzarlo por arriba. En cuanto hubo mirado con atención el árbol, levantó los ojos a la montaña y vio un gran árbol que descendía con tanta fuerza que parecía un mar. El árbol se precipitó con tanta violencia sobre el pie de ese árbol que las raíces se volvieron hacia arriba y la cima se metió en la tierra. Y las ramas que estaban inclinadas hacia el suelo se enderezaron hacia el cielo y las hojas que estaban secas reverdecieron. Las raíces que estaban enterradas se extendieron hacia el cielo y fueron enteramente reverdecidas, cubiertas de hojas, todas se fueron ramas. Pues esta es un poco su manera de ilustrar cómo, pues eso, es regada, ¿no?, por ese mar, que es evidentemente Dios, ¿no?, y cómo ella le ilumina para alcanzar la sabiduría. Es un ejemplo muy claro de cómo estas mujeres encuentran la sabiduría, ¿no?, o ese recogimiento espiritual directamente a través de Dios, ¿no?, y sin intermediarios de ningún tipo. Y claro, esto era un riesgo para la época, ¿no? Es curioso porque Margarita de hoy habla de un árbol, ¿no?, que es un árbol seco, que están los 5 sentidos, ¿no?, hay como sin fructificar, ¿no?, y es cuando he regado este árbol cuando de alguna manera pues logra reverdecer, ¿no?, cuando sus 5 sentidos se activan, ¿no? Y 2 siglos más tarde, una escritora española, Teresa de Cartagena, también monja, una mujer fascinante porque era sorda, era judeoconversa y además mujer, se atreve a escribir y también utiliza el árbol como un símbolo muy importante para ella, ¿no? Ella dice, a mí me encantan estas palabras, ¿no?, dice que un libro es una arboleda maravillosa llena de injertos increíbles, ¿no? Y yo creo que estas mujeres fueron un poco eso, ¿no? Fueron verdaderamente arboledas maravillosas en una época realmente muy difícil. Hay que pensar que todas estas místicas, las que se encuentra lógicamente Margarita de hoy, supusieron una revolución en la época por muchas razones, ¿no?
En el plano espiritual, porque plantearon precisamente algo completamente distinto a lo que se hacía hasta ese momento. Y era que la relación con Dios debía ser directa, o sea, sin intermediarios. Y ese ejemplo serviría luego para otros muchos místicos de épocas posteriores, como hemos hablado, como San Juan de la Cruz, como Teresa de Jesús y demás. Pero es que además también en lo social, porque estas mujeres demostraron que la mujer podía ser tan inteligente como el hombre y que tenía la misma capacidad para escribir. Pensad, por ejemplo, que en la Edad Media, quien quería escribir, la persona que presumía de ser culta, escribía en latín. Bueno, pues estas mujeres no escriben habitualmente en latín, aunque hay excepciones. Por ejemplo, Margarita de Hoy, su primera obra la escribe en latín, sin embargo las siguientes lo hacen en francés provenzal. Estas mujeres son muchas veces las primeras en escribir en su lengua materna, ¿no? Y se avanzan a los hombres en este aspecto, ¿no? Y es fascinante porque estas mujeres hacen esto, esta época, y a miles y miles y miles de kilómetros, en el otro lado del orbe, ¿no? Las mujeres japonesas hacen lo mismo. Las mujeres japonesas, o sea, en Japón, en aquella misma época, los hombres cultos tenían que escribir en chino. Bueno, pues las primeras en escribir en japonés son las mujeres japonesas. Entonces es fascinante lo que hacen todas estas mujeres. Entonces creo que les debemos muchísimo a estas mujeres, ¿no? Bueno, yo lo que os pido, os invito es a que os animéis a describir no solo estas místicas, sino a otras muchas escritoras, ¿no? Que vivieron no solo en la Edad Media, sino en época romana, en época griega, mujeres que no solo hablaban de Dios, sino también del amor, de la muerte terrenal, ¿no? Las probablesas, juglaresas, mujeres como Cristina de Pizán, que pasa por ser la primera mujer profesional de la historia, en fin, muchas mujeres fascinantes de las que nunca, por desgracia, se nos ha hablado. Ni siquiera, por desgracia, también en las universidades. De la mayoría de estas escritoras, prácticamente no se hablaban. Y es necesario. Una filósofa actual, llamada Simone Weil, decía que ignorar el pasado es tal vez uno de nuestros mayores delitos. Y, de alguna manera, durante siglos se ha ignorado nuestro pasado literario escrito por mujeres, ¿no? Entonces es necesario, de alguna manera, recuperar, ¿no? A todas estas mujeres y reivindicarlas. Y por eso os invito a que leáis este libro, a que las conozcáis y, sobre todo, a que las deis a conocer a otras personas. Porque también es el objetivo de este libro, ¿no? Yo siempre lo defino como un libro puente que invita a que otras personas lean y a través de él puedan conocer o indagar en todas estas escritoras. Así que hasta aquí, he tratado de ser lo más breve posible. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responderla o yo qué sé, no sé. Si queréis comentar